Hola amigos y amigas, hoy les traigo la historia de un juego legendario, les traigo la historia de un juego de la infancia de muchos, les traigo la historia de Super Smash Bros. Flash 1 y 2. Super Smash Flash es una serie de videojuegos de lucha, crossover y flash, caseros y sin ánimo de lucro publicados por el sitio web independiente Mcleod Gaming, dirigido por Gregory Mcleod bajo el alias de Cleod 9. Está basada en la serie Super Smash Bros. El original, Super Smash Flash, está basado específicamente en el videojuego hecho por Nintendo Super Smash Bros. Melee, y la secuela, Super Smash Flash 2, considerada como un reboot, en el Super Smash Bros. Brawl. Desarrollado por dos minigrupos, desarrollador de Mcleod Gaming y Cleod 9 Productions, el objetivo común, al igual que en los títulos oficiales de Super Smash Bros. Es golpear a los adversarios fuera de la pantalla. A los jugadores se les otorga un contador de porcentaje en vez de una barra de salud, el cual aumenta a medida que reciben daño. Un porcentaje de daño más alto significa que los ataques enviarán el jugador más lejano, lo cual finalmente puede llevar a un knockout. Los juegos no son clones directos de los títulos oficiales y presentan una mecánica ajustada y contenido jugable, tanto en los niveles como en los personajes, no presentes en la serie original Super Smash Bros. Por tratarse de un proyecto casero. El juego original era muy limitado por su capacidad de software flash, además de un solo modo multijugador, conocido como modo de pelea, los partidos se limitaban a solo 2 jugadores humanos por partido. Las otras 2 ranuras restantes podrían llenarse solo con entradas de Q. La cámara solo podía seguir al primer jugador, dejando al segundo en una evidente desventaja. El videojuego original dispone de 30 personajes, que representan una variedad ancha de medios, abarcando no solo sus videojuegos respectivos sino también el manga, la película animada y las creaciones caseras. Al igual que en la serie Super Smash Bros. Se tiene que desbloquear un número de estos personajes a través de varios medios. Super Smash Flash Editar. El desarrollo del videojuego original empezó alrededor de mediados de 2006, como el primer proyecto de juego de Flash de Cleod 9 en su sitio web por entonces centrado en T89 Mcleod Gaming, después de entender la codificación lo bastante para hacer un juego de pleno derecho. Originalmente, el juego era uno de combate orientado en plataforma con personajes caseros de Sonic the Hedgehog denominados Blade y Blue, que pasaría a ser un personaje jugable incluso en el producto final, y el objetivo era conseguir a través de un nivel grande con plataformas suspendidas, sacando las abejas robóticas voladoras llamadas zumbadoras. El juego finalmente se convirtió en un juego de aficionado de Super Smash Bros. Por entonces llamado anteriormente motor de choque Flash por Cleod 9, donde las actualizaciones pequeñas empezaron a incorporar contenidos nuevos, ya sea personajes jugables, niveles o elementos nuevos. Está basado en Super Smash Bros. Melee, ya que ese era el título actual de la serie oficial en ese momento. Como el primer gran proyecto de Cleod 9, el juego se consideró el mayor éxito del momento. 9. El juego se completó durante aproximadamente el tiempo de medio año sin ninguna ayuda de la codificación exterior, y fue lanzado el 21 de abril de 2006 en Newgrounds, un sitio web conocido por sus contenidos de Flash generados por usuarios. Super Smash Flash consiguió una recepción crítica mixta a positiva. Aunque inicialmente revisado positivamente, revisiones más tardías como la realizada en Flashing demostraron que el juego era falto de control y sencillamente un intento con errores y defectos de recrear uno de los mejores juegos de combate de todos los tiempos. A pesar de algunas revisiones pobres, Super Smash Flash recibió un premio de característica diaria por parte de Newgrounds, aproximadamente 11 millones de vistas, y un índice de 4 estrellas, y más tarde se calificó como un juego que hace historia como portal de Flash para 2006. El juego ha recibido muchos otros premios menores. Toda la serie ha engendrado una comunidad grande en sus foros oficiales. Ahora vamos con algo del segundo juego. Es un juego de lucha sin fines de lucro creado por fans y desarrollado por el equipo Super Smash Flash 2, liderado por Gregory Cleod 9 Mcleod, y publicado por Mcleod Gaming. Aunque inicialmente se le consideró una secuela, Super Smash Flash 2 es un reinicio del aclamado juego de fans Super Smash Flash. E incorpora muchas de sus mecánicas de juego y personajes. Sin embargo, este juego Flash no pretende clonar los juegos de Super Smash Bros. Ya que los criterios de inclusión de contenido se han flexibilizado para incluir contenido de cualquier serie que haya aparecido en una consola de Nintendo, lo que permite que la lista de personajes incluya a otros personajes de terceros, como Lloyd, Rayman, Goku e Ichigo, entre otros.
La jugabilidad de Super Smash Flash 2 es muy similar a la de los juegos oficiales de Super Smash Bros. A diferencia de la mayoría de los juegos de lucha tradicionales, la salud de un personaje se mide mediante un contador de porcentaje de daño. A medida que el personaje es atacado, el daño se acumula y el porcentaje aumenta. Cuanto mayor sea el porcentaje, más fácil será que un personaje sea eliminado del escenario. El 23 de septiembre de 2007, Gregory McLeod hizo este anuncio en los foros de McLeod Gaming para que sus miembros le proporcionaran sprites, efectos y sonidos para su nuevo juego. Al ver lo abierto que era el desarrollo del juego, pronto se creó un grupo de usuarios llamado Super Smash Flash 2 Developers, que lleva un registro de los usuarios con contribuciones importantes al desarrollo del juego y mantiene la mayor parte del contenido en privado. Gregory McLeod lanzó Super Smash Flash 2 al público en formato demo, ofreciendo un adelanto del progreso del juego. Periódicamente se publicaban nuevas versiones con numerosas mejoras, como la optimización de personajes, la corrección de errores, nuevos escenarios, etc. De esta forma, todo se probaba antes del lanzamiento final, el público mantenía la expectación y no se revelaba ningún contenido desbloqueable. La primera demo jugable, la versión 0.1a, se publicó el día de Navidad de 2007. En 2010, Super Smash Flash 2 recibió una importante renovación tras la actualización del código fuente de Micromedia Flash 8 a Flash 10-3. La demo lanzada ese año, la versión 0.6, fue la última en la que Gregory McLeod se encargó de toda la programación él solo. Todo el progreso realizado hasta entonces se descartó y los desarrolladores comenzaron a trabajar en el juego desde cero. Gregory McLeod recibió entonces más ayuda en la programación por parte de otros desarrolladores. Las listas de personajes previstas se modificaron y se mantuvieron en secreto, ya que, a partir de ese momento, Super Smash Flash 2 se consideraría un reinicio de Super Smash Flash en lugar de una secuela. En 2013, Super Smash Flash 2 comenzó a participar en importantes torneos, especialmente en la serie de torneos Apex, pero solo como juego invitado. McLeod Gaming aprovecha estos eventos para mostrar la versión más reciente del juego y permitir que los asistentes la prueben. También se revelan nuevos contenidos. El 29 de mayo de 2017, Super Smash Flash 2 finalmente alcanzó su fase beta. Super Smash Flash 2 ha recibido una respuesta muy positiva por parte de los jugadores, eclipsando ampliamente a su predecesor. A juzgar por las demos, Super Smash Flash 2 se considera un gran cambio con respecto a Super Smash Flash gracias a sus mejoras en la jugabilidad, los controles y la interfaz, que fueron ampliamente criticados en el primer juego, asemejándose más a los de los juegos oficiales de Super Smash Bros. Los sprites y el conjunto de mosaicos de los escenarios han recibido elogios por su diseño único, sus ediciones y su complejidad, lo que le da al juego un acabado distintivo. Sin embargo, algunos sprites fueron extraídos de otros juegos oficiales, con algunas quejas menores centradas en el origen de dichas extracciones. Bueno, eso fue bello recorrido y recordatorio por el pasado de Super Smash Bros. Flash clásico, denle like y compartan para más.